Hay fantasmas que no necesitan cadenas ni sábanas blancas para asustarte. A veces, el fantasma es simplemente un nombre. Un nombre que se repite tantas veces en una cena familiar que empieza a sentirse como si hubiera una silla vacía en la mesa, reservada para alguien que nunca se fue del todo. En mi matrimonio, ese fantasma se llama Sabrina, y quien invoca su espíritu con la precisión de un brujo malintencionado es mi suegra, doña Elvira. Para entender por qué mi cumpleaños terminó como una escena de crimen emocional, primero tienes que entender quién es ella. Doña Elvira no es solo una mujer difícil, es una arquitecta de la culpa. Tiene esa habilidad única de decirte qué guapa estás hoy, con un tono que claramente implica a pesar de lo estropeada que te ves. Pero su arma favorita, el cuchillo que siempre lleva afilado bajo la manga, es el recuerdo de su exnuera. Mi esposo, Damián, tiene 32 años. Yo tengo 35. Esos 3 años de diferencia, para Elvira, son un abismo insalvable. A sus ojos, soy la viuda vieja que atrapó a su pobre hijo en un momento de debilidad. No importa que Damián y yo nos conociéramos trabajando, que construyéramos nuestro amor sobre la madurez y el respeto mutuo. No, para ella, yo soy el error. Y Sabrina era la elegida. La ironía es tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. Según me contó Damián en esas noches de insomnio donde las verdades salen a flote, su matrimonio con Sabrina fue un infierno de 3 años. Se casaron muy jóvenes, empujados por la presión de Elvira y la madre de Sabrina, que eran amigas íntimas. Querían unir familias, no personas. Sabrina resultó ser una acosadora, una mujer con serios problemas de ira, que gastaba el dinero que no tenían y que hacía berrinches si el mundo no giraba a su alrededor. Damián necesitó terapia para reconstruirse después de firmar el divorcio. Pero Elvira tiene memoria selectiva. Ha borrado los gritos, las deudas y la toxicidad. En su mente ha reescrito la historia. Sabrina es la mártir, la mujer perfecta, la hija de su mejor amiga que perdió por culpa de la rebeldía de Damián. Y yo soy la intrusa que ocupa su lugar. ¿Te acuerdas de cómo le gustaba a Sabrina este vino?, solía decir Elvira en medio de una cena tranquila, sosteniendo la copa con elegancia, mirándome directamente a los ojos. Ella tenía un paladar tan refinado. Damián solía tensarse a mi lado. Yo sentía cómo sus músculos se endurecían, cómo apretaba los dientes. Él odiaba esos comentarios, pero había crecido bajo el yugo de una madre que no conocía límites. Al ser hijo único y haber perdido a su padre, Rodolfo, hace años, Damián sentía esa obligación enfermiza de no abandonarla, de aguantar. Yo también aguantaba. Lo hacía por él. Lo hacía porque, tras la muerte de mi primer esposo, el padre de mi hijo Lucas, pensé que nunca volvería a encontrar un compañero. Damián adoptó a Lucas como si fuera su propia sangre. Nos dio un hogar emocional seguro. Por eso, toleraba las indirectas, las comparaciones y el veneno goteando en cada visita dominical. Pero hay algo en la atmósfera de las últimas semanas que se sentía diferente. Se acercaba mi cumpleaños, y Elvira, que normalmente se limitaba a ignorar mis fechas importantes o a regalarme cosas pasivo-agresivas, como cremas antiarrugas para pieles maduras, esta vez insistió en participar. «Déjame llevar el pastel, Valeria», me dijo por teléfono con una voz tan dulce que me dio escalofríos. «Quiero tener un detalle contigo, de verdad. Vamos a dejar el pasado atrás». Debí saberlo. Debí escuchar mi instinto que gritaba que esa mujer no da puntada sin hilo. Damián estaba escéptico, pero quería creer que su madre finalmente estaba intentando cambiar. Quería esa paz familiar desesperadamente. Así que acepté. Le abrí la puerta de mi casa, de mi refugio, al caballo de Troya. No tenía ni idea de que esa caja de pastelería que traía entre manos no contenía azúcar y harina, sino una declaración de guerra. Para comprender la magnitud de la tormenta que se avecinaba, hay que mirar los cimientos de la casa donde creció Damián. A veces, cuando duerme, veo cómo frunce el ceño, como si incluso en sueños estuviera esperando el siguiente grito, el siguiente portazo. Damián no tuvo infancia, tuvo un entrenamiento de supervivencia en un campo minado llamado matrimonio. Su padre, Rodolfo, falleció hace 8 años de un ataque al corazón fulminante, pero su fantasma es distinto al de Sabrina. El de Rodolfo huele a perfume barato y coartadas mal construidas. Rodolfo era un infiel en serie, no fue un desliz de una noche, era un estilo de vida. ¿Y Elvira? Elvira no era la esposa que se marcha con dignidad. Ella era la esposa que se queda para asegurarse de que todos, absolutamente todos en la casa, sientan su amargura. Damián me contó una vez, con la voz quebrada tras un par de whiskies, que su madre no tenía amigas con quien desahogarse, así que usaba a su hijo. Imaginad a un niño de 10 años escuchando a su madre llorar en la cocina, detallando con veneno las sospechas sobre esa mujer de la oficina o la vecina del quinto.
Damián se convirtió en su terapeuta, su pañuelo de lágrimas y a veces el saco de boxeo emocional donde ella descargaba la frustración de no ser amada. Ella me decía, tu padre nos hace esto porque no somos suficientes, me confesó Damián una noche. Crecí creyendo que era mi culpa que él buscara a otras. Esa es la herencia que Damián carga sobre los hombros, por eso tolera a Elvira. Siente que le debe algo, una lealtad retorcida nacida de la pena. Y luego está Lucas, mi hijo tiene 11 años, pero a veces parece un anciano atrapado en el cuerpo de un niño. Perdió a su padre biológico muy pequeño, y esa pérdida le dio una sensibilidad especial para detectar a las personas falsas. Cuando conoció a Elvira, Lucas no necesitó mucho tiempo para dar su veredicto. A esa señora no me cae bien, mamá, me dijo un día, encogiéndose de hombros mientras hacía la tarea. Me mira como si fuera un mueble que estorba. Me partió el alma. Elvira ni siquiera se molestaba en ser cruel abiertamente con él. Simplemente era indiferente, lo ignoraba. Si Lucas entraba en la habitación, ella miraba hacia otro lado. Si saludaba, apenas murmuraba un «hola», seco. Para una abuela que se lamentaba tanto por no tener nietos de su nuera perfecta, Sabrina, el desprecio hacia el niño que ya tenía enfrente era imperdonable. Afortunadamente, Damián compensaba ese vacío con creces. Damián y Lucas eran un equipo. Veía a mi esposo esforzarse el doble para asegurarse de que mi hijo nunca sintiera el rechazo que él sintió de su propio padre. Pero volvamos a la semana de mi cumpleaños. La tensión en la casa era casi física. Damián estaba ansioso. Caminaba de un lado a otro, revisando detalles innecesarios. ¿Crees que le gustará la comida?, me preguntó por quinta vez. Damián, es mi cumpleaños, no el de ella, le recordé suavemente, tomándole las manos. Si no le gusta, que no coma. Él suspiró, dejándose caer en el sofá. Lo sé, Val, es solo que ella prometió portarse bien. Dijo que traería el pastel como ofrenda de paz. Quiero creerle, necesito creerle. Yo no dije nada. No quería pinchar su globo de esperanza, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Conocí a Elvira. Las personas como ella no cambian de la noche a la mañana, solo cambian de estrategia. El día de la fiesta llegó. Invitamos amigos cercanos, a mi familia y, por supuesto, a ella. Cuando el timbre sonó, Damián se puso rígido. Fui yo quien abrió la puerta. Ahí estaba doña Elvira. Iba vestida impecablemente con esa sonrisa de plástico que no le llegaba a los ojos. En sus manos sostenía una caja de pastelería blanca, grande y elegante. «Felicidades, querida», dijo dándome 2 besos al aire que ni siquiera rozaron mis mejillas. «He traído el postre. Espero que te guste. Lo encargué especialmente pensando en lo que te mereces». Esa última frase se quedó flotando en el aire, densa y oscura. «Lo que te mereces». La dejé en la cocina, cerrada, esperando el momento del brindis. Si hubiera sabido lo que había dentro, la habría tirado a la basura en ese mismo instante. Pero Damián parecía tan aliviado de ver a su madre sonreír que decidí no buscar problemas, aún. La velada transcurría con una normalidad tan perfecta que resultaba inquietante. Las risas resonaban en el salón, las copas tintineaban y por un par de horas me permití bajar la guardia. Lucas corría por el jardín con sus primos y Damián se veía relajado, con esa sonrisa fácil que tanto me enamoró y que rara vez muestra cuando su madre está cerca. Incluso doña Elvira parecía comportarse. Estaba sentada en su esquina, observando como una reina viuda supervisando a sus súbditos, pero en silencio. Debí saber que era la calma del depredador antes de saltar. Llegó el momento. Alguien bajó las luces. Damián, con una emoción casi infantil, fue a la cocina a buscar la caja que su madre había traído. El gran gesto de paz, lo llamaba él. Todos se congregaron alrededor de la mesa del comedor. Sentí el calor de los amigos, el murmullo del cumpleaños feliz empezando a formarse en sus gargantas. Damián colocó la caja blanca en el centro de la mesa. Me miró, me guiñó un ojo y levantó la tapa con un gesto teatral. El silencio que siguió no fue de expectación, fue un silencio de confusión, espeso y pegajoso como el alquitrán. La canción murió antes de empezar. Miré el pastel. Era hermoso, debo admitirlo. Un bizcocho alto, cubierto de un glaseado rosa pálido impecable, pero en el centro, escrito con una caligrafía cursiva y elegante en chocolate oscuro, no decía «Felicidades, Valeria». Decía «Felicidades, Sabrina». El nombre brillaba bajo la luz de la lámpara, burlándose de mí. No era un error genérico, no era un nombre equivocado al azar, era ese nombre, la exesposa, la mujer que había hecho miserable a mi marido, la fantasma. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Miré a Damián. Su rostro había perdido todo color. Estaba pálido, con la boca ligeramente abierta, mirando el pastel como si fuera una bomba de relojería. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, carraspeando, mirando el suelo. La humillación me quemaba las mejillas. Entonces, la voz de doña Elvira rompió el silencio. Una risa cantarina, falsa, burbujeó desde su esquina. «¡Ay, Dios mío!», exclamó, llevándose una mano al pecho con una teatralidad digna de un Oscar. «¡Qué tonta soy! Perdónenme, es la costumbre. Tantos años celebrando a la querida Sabrina, se me fue el santo al cielo al encargarlo». Me miró, y sus ojos brillaban con malicia pura.
No te lo tomes a pecho, querida, es solo un nombre. Ahí estaba, la estocada. Es la costumbre, como si yo fuera tan irrelevante en la vida de su hijo que mi nombre ni siquiera merecía ser recordado, como si Sabrina siguiera siendo la dueña de esa casa. Damián estaba a punto de hablar. Vi cómo se le hinchaba la vena del cuello, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Iba a estallar. Pero algo dentro de mí se activó primero, una frialdad defensiva. No iba a darle el gusto de verme llorar, no iba a arruinar mi propia fiesta con un drama de telenovela. La miré fijamente y sonreí. Fue una sonrisa tensa, pero una sonrisa al fin. No te preocupes, Elvira, dije con voz clara, para que todos me oyeran. No me tomo a pecho que seas así. Todos sabemos cómo eres, ya no nos sorprende tu memoria selectiva. La senilidad llega cuando menos lo esperamos. Hubo un par de risas nerviosas entre los invitados. El golpe había aterrizado. La sonrisa de Elvira vaciló. Su mandíbula se tensó. Esperaba lágrimas, esperaba gritos, esperaba verme correr a mi habitación. En lugar de eso, uno de mis primos, bendito sea, se acercó con un cuchillo. «Bueno, el glaseado se quita, pero el pastel se come», dijo, raspando el nombre de Sabrina y arrojando el trozo de azúcar a una servilleta como si fuera basura. «A celebrar». La fiesta continuó, pero el aire había cambiado. Elvira se quedó enfurruñada en su silla, verde de ira porque su bomba no había detonado como ella quería. Yo fingí disfrutar, comí el pastel, que estaba delicioso irónicamente, y reí con mis amigos. Pero Damián no comió. Damián no volvió a sonreír en toda la noche. Se quedó en una esquina, observando a su madre con una mirada que nunca le había visto antes. No era ira caliente, era algo peor, era una desconexión total. Sus ojos estaban muertos, fríos, calculadores. Cuando el último invitado se fue y Elvira se marchó con un portazo indignado porque nadie le había rogado perdón, me acerqué a mi esposo. «Damián, déjalo», le dije, cansada. «Ella es así. Ganamos hoy porque no nos afectó». Se giró hacia mí. Su voz sonó tan baja que tuve que acercarme para oírlo. «No, Valeria, no ganamos nada. Ella cruzó una línea. Humillarte en tu propia casa, delante de tu hijo, delante de nuestra gente». «¿Vas a llamarla?», pregunté, temiendo una pelea a gritos por teléfono. «No», respondió, y esa simple negativa me asustó más que cualquier grito. «No voy a decir ni una palabra. Ella quería atención, quería ruido. No le voy a dar eso». Se fue a la cocina, miró los restos del pastel mutilado y luego sacó su teléfono, no para llamar, sino para mirar el calendario. «Su cumpleaños es en 2 semanas», murmuró para sí mismo. Y en ese momento, supe que el pastel de Sabrina no había sido el final, había sido el detonante. Dicen que no hay nada más ruidoso que un hombre callado que ha decidido dejar de perdonar. Durante las 2 semanas que siguieron a mi cumpleaños, Damián no gritó, no rompió platos y no maldijo el nombre de su madre. Simplemente se sumió en un silencio operativo, una calma tensa y eléctrica, como el aire estático justo antes de que un rayo parta el cielo en dos. Yo estaba acostumbrada al Damián que sufría, al Damián que se quejaba de las injusticias de Elvira y luego, inevitablemente, cedía. Pero este hombre que caminaba por mi casa era un extraño, era un estratega. Lo encontré un martes por la noche en el despacho, rodeado de viejos álbumes de fotos y cajas de documentos que habían pertenecido a su padre, Rodolfo. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas sobre su rostro, marcando las ojeras bajo sus ojos. No parecía triste, parecía un forense examinando una escena del crimen. «¿Qué buscas, Damián?», le pregunté desde el marco de la puerta, con una taza de té en la mano que me temblaba ligeramente. Él levantó la vista, sus ojos estaban secos, enfocados. «Patrones, Valeria, estoy buscando patrones». No me dio más detalles, pero durante esos días lo escuché hacer llamadas extrañas a tíos lejanos con los que apenas hablaba, a viejos amigos de la familia, incluso a un antiguo socio de su padre. Sus conversaciones eran bajas, murmullos monosílabos, donde él escuchaba más de lo que hablaba. Tomaba notas en una libreta pequeña de cuero negro que guardaba celosamente en su bolsillo. Mientras tanto, el teléfono de la casa sonaba. Era Elvira, llamaba 3, 4 veces al día. Al principio dejábamos que saltara el contestador. Sus mensajes pasaban de la falsa preocupación. «Oye, hijo, ¿estás bien? Me preocupa que sigas enfadado por una tontería». «Ala, es una falta de respeto que ignoren a su madre». Cuando finalmente Damián contestó, su tono me heló la sangre. Fue amable, terriblemente amable. «Sí, mamá, todo está bien. No, no estamos enfadados. Fue un error. La costumbre, lo entiendo. Nos vemos en tu cumpleaños. Sí, llevaré el pastel. No te preocupes por nada». Colgó con una suavidad que daba miedo. Elvira, al otro lado de la línea, debió quedarse confundida. Ella se alimentaba del conflicto, del drama. La sumisión aparente de Damián la desarmó, pero también la envalentonó. Probablemente pensó que había ganado otra vez, que nos había doblado el brazo. Lucas, con su radar infantil para el peligro, se mantenía cerca de mí. «Papá está raro, ¿verdad?», me susurró una tarde mientras Damián miraba el vacío en el jardín.
Papá está pensando, cariño. A veces los adultos necesitan pensar mucho para solucionar problemas grandes, le respondí, acariciando su cabello. Espero que solucione lo de la abuela, dijo él con una seriedad pasmosa. No me gusta cómo te hace sentir. Abracé a mi hijo, deseando poder protegerlo de la toxicidad, que como una mancha de humedad se filtraba desde la casa de mi suegra hacia la nuestra. La noche antes del cumpleaños de Elvira, Damián llegó tarde a casa. Traía una caja de pastelería. Era idéntica a la que Elvira había traído a mi fiesta, blanca, elegante, atada con una cinta de seda. La dejó sobre la encimera de la cocina con una delicadeza reverencial. Me acerqué, picada por la curiosidad y el temor. ¿Qué hay adentro, Damián? ¿Qué vas a hacer? Él puso una mano sobre la tapa, impidiéndome abrirla. Me miró y por primera vez en 2 semanas vi un destello de dolor puro en su mirada, mezclado con una determinación férrea. Justicia poética, Val. Voy a darle exactamente lo que ella pidió. Recuerdos. Voy a devolverle la costumbre. No insistí. Me fui a la cama con un nudo en la garganta, sabiendo que al día siguiente no iríamos a una celebración. Iríamos a una ejecución pública. Damián había afilado la guillotina, y doña Elvira, en su arrogancia, estaba a punto de poner el cuello voluntariamente. La mañana del cumpleaños amaneció gris. Nos vestimos en silencio, como soldados preparándose para la batalla. Damián tomó la caja del pastel y yo tomé la mano de Lucas, a quien decidimos dejar con mis padres a última hora para protegerlo del espectáculo. Nos subimos al coche, el motor rugió, el destino estaba fijado, la calma había terminado. La casa de doña Elvira siempre ha olido a una mezcla costosa de lavanda y desinfectante industrial, como si intentara limpiar desesperadamente algo que no se puede quitar frotando. Al cruzar el umbral, ese olor me golpeó, revolviéndome el estómago. La sala estaba llena. Tíos, primos lejanos, amigas del club de bridge, toda la corte que Elvira había convocado para que fueran testigos de su magnificencia en su 60º cumpleaños. Cuando entramos, el murmullo de las conversaciones bajó de volumen. Sentí docenas de ojos clavándose en mi nuca. Sabía lo que estaban pensando. Éramos la pareja del escándalo, los que habían sido humillados hace 2 semanas con el pastel de Sabrina. Probablemente, Elvira ya les había vendido su versión de la historia, que fue un error inocente y que yo, la nuera hipersensible, había hecho una escena. Pero si esperaban vernos derrotados o amargados, se llevaron una decepción. Damián entró con la cabeza alta, sosteniendo la caja del pastel con ambas manos, como si llevara las joyas de la corona. «Hijo», gritó Elvira desde el sofá principal, extendiendo los brazos con una teatralidad estudiada. «Viniste y trajiste a Valeria. ¡Qué magnánimo de tu parte!». Damián se acercó, se inclinó y besó su mejilla. Fue un beso seco, gélido. «Feliz cumpleaños, madre. No podíamos faltar. La familia es lo primero, ¿verdad? Eso siempre me enseñaste». Elvira sonrió satisfecha. Creyó que había ganado. Creyó que el beso era su misión. No vio la frialdad reptiliana en los ojos de su hijo. «Así es, cariño. La familia perdona y olvida. Siéntense, por favor». La fiesta transcurrió en una nebulosa de incomodidad. Me senté en una esquina, rechazando copas de vino, observando. Damián se movía por la sala como un espectro encantador. Saludaba a las amigas de su madre, reía en los momentos adecuados, servía bebidas. Era la actuación de su vida. Pero yo, que conozco el ritmo de su respiración y la tensión de sus hombros, sabía que estaba contando los minutos. El ambiente era denso. Una de las amigas de Elvira, una mujer con demasiadas cirugías y poca prudencia, se me acercó. «Qué bueno que arreglaron las cosas», susurró con falsa complicidad. «Pobre Alice, estaba tan angustiada por su error del otro día. ¿Ya sabes cómo es la edad?» «Sí, la edad y la memoria son cosas traicioneras». Finalmente llegó la hora, el momento que Damián había estado esperando. «El pastel», anunció una tía entusiasta. «Es hora de cantar». Elvira se acomodó en la cabecera de la mesa, radiante. Se había retocado el labial y alisado su vestido. Estaba lista para ser el centro del universo. Damián fue a la cocina y regresó con la caja. El silencio se hizo en la sala, tal como había sucedido en mi cumpleaños. Pero esta vez, la expectativa era diferente. Había una curiosidad morbosa. Damián colocó la caja frente a su madre. «Mamá», dijo Damián, y su voz resonó clara y firme, cortando el aire. «Para tu cumpleaños, quise hacer algo especial. Algo que reflejara nuestras costumbres, tu historia, la historia de esta familia». Elvira aplaudió suavemente, encantada. «Oh, Damián, no tenías que molestarte. ¿Qué es?» «Ábrelo», ordenó él. No fue una invitación, fue un comando. Elvira deshizo el lazo de seda, levantó la tapa, yo contuve la respiración. Todos se inclinaron hacia adelante. El pastel era una obra de arte, similar al que ella había traído para mí. Cobertura inmaculada, decoraciones elegantes, pero la superficie no tenía un «Feliz cumpleaños, Alice». No, la superficie estaba escrita con una letra pequeña, apretada y meticulosa, como si fuera un pergamino antiguo. Elvira parpadeó.
Frunció el ceño, confundida, inclinándose para leer porque no entendía. Al principio su expresión era de perplejidad. «¿Qué es esto?», preguntó, soltando una risita nerviosa. «¿Son nombres? No entiendo. ¿Quiénes son estas personas?». Damián se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos en el mantel, invadiendo el espacio personal de su madre. Su máscara de hijo perfecto se cayó, revelando al hombre roto y furioso que había debajo. «Léelos, madre», susurró, pero en el silencio sepulcral de la sala sonó como un grito. «Léelos en voz alta. Estoy seguro de que los recuerdas a todos. Papá ciertamente lo hacía». La risa de Elvira murió. Su rostro pasó del rosa maquillaje al gris ceniza en un segundo. Sus ojos recorrieron el glaciado y por primera vez en su vida vi el terror puro en su mirada. Reconoció el primer nombre, y luego el segundo. Y entonces el infierno se desató. El silencio en la sala dejó de ser incómodo para volverse sepulcral. Era el tipo de silencio que precede a un accidente de tráfico. Sabes que el impacto es inevitable, pero no puedes apartar la mirada. Doña Elvira leía los nombres en el pastel, y sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera rezando una oración profana. Beatriz, Carmen, Lucía. Leyó Damián en voz alta, señalando cada nombre con un dedo acusador, sin tocar el glaciado. Y, por supuesto, la joya de la corona, Verónica. Al escuchar el último nombre, Elvira soltó un jadeo ahogado, llevándose una mano a la garganta como si le faltara el aire. Verónica no era solo un hombre, era la mujer con la que Rodolfo, su difunto esposo, había mantenido una relación intermitente durante una década. La mujer que incluso recibió una parte de la herencia que Elvira intentó ocultar desesperadamente. ¿Qué es esto?, logró balbucear ella, con la voz temblando por una mezcla de humillación y furia creciente. «¿Cómo te atreves? En mi casa, en mi cumpleaños». Damián se enderezó. Parecía más alto, más imponente. La máscara de sumisión se había desintegrado por completo. «¿Te sorprende, madre?», preguntó con una calma aterradora. «Dijiste que te gustaban las tradiciones, las costumbres. Bueno, esta es la costumbre más antigua de esta familia, ¿no? La infidelidad de papá y tu obsesión por arrastrarme a mí al medio de vuestras guerras». Los invitados comenzaron a murmurar. Las miradas pasaban del pastel a Elvira y de Elvira a Damián. La fachada de la viuda perfecta y respetable se estaba resquebrajando en tiempo real. Todos sabían los rumores, pero verlos escritos en azúcar, servidos como postre, era una brutalidad que nadie esperaba. «Eres un malagradecido», gritó Elvira, golpeando la mesa con el puño. Una copa de vino se volcó, manchando el mantel blanco de sangre roja. «Te di la vida, te protegí». «No me protegiste», rugió Damián, y por primera vez su voz se quebró. «Me usaste. Desde que tenía 7 años me contabas lo que esas mujeres le hacían a papá. Me llenaste la cabeza con tus inseguridades, con tu odio. Hiciste que mi infancia tratara sobre tus problemas matrimoniales. Nunca fui tu hijo, fui tu terapeuta y tu cómplice a la fuerza». Elvira retrocedió, acorralada por la verdad. Miró a sus amigas, buscando apoyo, pero solo encontró ojos desviados y cabezas bajas. La vergüenza era palpable. Damián señaló el pastel una última vez. «Hace 2 semanas intentaste humillar a mi esposa con el nombre de una mujer que me hizo daño. Hoy te devuelvo el favor con los nombres de las mujeres que te hicieron daño a ti». «Ups», Damián hizo una pausa dramática, imitando el tono burlón que su madre había usado en mi cumpleaños. «La costumbre». Elvira soltó un chillido agudo, un sonido animal. Se abalanzó sobre el pastel, clavando sus dedos manicurados en el bizcocho, destruyendo los nombres, mezclando el chocolate con el glaciado en un frenesí de destrucción patética. Parecía una niña pequeña teniendo una rabieta, desesperada por borrar la realidad con sus propias manos. «Vete», chilló, con las manos llenas de dulce. «Lárgate de aquí y llévate a esa mujer contigo». Damián me miró. Su expresión se suavizó al instante. Me tendió la mano. «Vámonos, Valeria. Ya hemos terminado aquí». Tomé su mano. Estaba fría, pero su agarre era firme. Caminamos hacia la salida, cruzando el mar de invitados atónitos que se apartaban como si fuéramos radioactivos. Detrás de nosotros, los sollozos de Elvira llenaban la sala, mezclados con los intentos inútiles de sus amigas por consolarla. Al salir al aire fresco de la noche, Damián soltó un suspiro largo, profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años. Se apoyó en el coche, le temblaban las piernas. «¿Estás bien?», le pregunté, abrazándolo por la espalda. «No», respondió, girando para ocultar su rostro en mi cuello. «Pero por primera vez me siento libre. Se acabó Val, se acabó el miedo». Nos subimos al coche y condujimos lejos de esa casa, dejando atrás el pastel destrozado y una relación que finalmente había muerto por sobredosis de verdad. Pero no sabíamos que el colapso de Elvira no se quedaría solo en lágrimas y gritos. La locura, cuando se desata, rara vez se queda quieta. Las consecuencias de aquella noche no tardaron en llegar, y lo hicieron como una avalancha de lodo. Mientras conducíamos de regreso a casa, nuestros teléfonos empezaron a vibrar sin cesar. Mensajes de tíos, de primos, de números que no tenía guardados. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. «¿Cómo pudieron? Tu madre está en el hospital. Se han pasado de la raya».
Aparentemente, después de nuestra salida triunfal, doña Elvira había sufrido un ataque de ansiedad tan severo que tuvieron que llamar a una ambulancia. Decían que no podía respirar, que se desplomó entre los restos del pastel. Damián leyó los mensajes con la cara iluminada por la luz azul de la pantalla, pero no respondió a ninguno. ¿Vamos al hospital?, pregunté con cautela, sintiendo que la culpa intentaba colarse por las grietas de mi resolución. No, dijo Damián, apagando el teléfono y tirándolo al asiento trasero. Es teatro, Val, o es consecuencia. De cualquier modo, ya no es mi responsabilidad. Si voy ahora, todo lo que hice no habrá servido de nada, volverá a tenerme atado. Esa noche cerramos las puertas de nuestra casa, y simbólicamente las de nuestra vida. Damián decretó el contacto cero, bloqueamos números, cerramos redes sociales temporalmente y nos enfocamos en Lucas, quien, ajeno a la guerra nuclear adulta, solo quería saber por qué habíamos vuelto tan temprano. Los meses pasaron, el silencio de la familia de Damián se volvió una bendición. Nos enteramos por terceros de que Elvira había salido del hospital a los 2 días, físicamente estaba perfecta, por supuesto, y que había empezado una campaña de desprestigio contra nosotros. Pero sin nuestra reacción, sus palabras caían en saco roto. Y entonces, en medio de esa paz recién ganada, ocurrió el milagro, o el susto, según se mire. Empecé a sentirme mal, cansancio extremo, náuseas matutinas que atribuí al estrés, pero cuando el test de farmacia marcó 2 líneas rosadas, casi me desmayo en el baño. Estaba embarazada. A mis 35 años, después de creer que mi etapa de pañales había terminado con Lucas, la vida nos lanzaba una bola curva. La reacción de Damián fue una mezcla de terror y alegría absoluta. Lloró, abrazándome las piernas, prometiendo que este bebé tendría el padre que él nunca tuvo. Lucas, para mi sorpresa, se tomó la noticia con una madurez encantadora. ¿Voy a ser hermano mayor? Genial, ya era hora de no ser el único que aguanta sus cosas. Hicimos el anuncio en redes sociales, restringido solo a amigos cercanos. Pero el mundo es un pañuelo, y las noticias vuelan. A la semana recibí un correo electrónico. No era de Damián ni de mis padres, era de ella. El asunto decía, para mi futuro nieto. El mensaje era un intento desesperado de manipulación. Elvira decía que había reflexionado, que el embarazo era una señal divina para sanar heridas, y que un niño necesitaba a su abuela. Pedía una segunda oportunidad. No había disculpas reales, solo excusas y promesas vacías de que esta vez sería diferente. Se lo mostré a Damián. Lo leyó 2 veces, con la mandíbula tensa. Luego me miró con una claridad que me dio escalofríos. No, dijo. No vamos a traer a un niño inocente a su mundo. Ella envenenó mi infancia. No dejaré que toque la de mis hijos, ni la de Lucas, ni la del bebé. Respondimos con un mensaje corto y brutalmente honesto. No te queremos en nuestras vidas. No te acercarás a este niño. Respeta nuestra decisión o tomaremos medidas legales. Pensamos que eso sería el final, que se retiraría a lamerse las heridas y a hacerse la víctima con sus amigas de bridge. Pero subestimamos la magnitud de su locura. Elvira no estaba triste, estaba furiosa. Y una narcisista furiosa sin acceso a su víctima principal busca un chivo expiatorio. Unas semanas antes de mi fecha de parto, nos llegó una noticia que nos dejó helados. No tenía que ver con nosotros directamente, pero confirmaba que habíamos esquivado una bala mortal. Doña Elvira había sido arrestada. No por acosarnos a nosotros, no. En su delirio, había decidido que la culpa de su miseria no era de Damián, ni mía, sino de la lista, de los nombres en el pastel. Había rastreado a Verónica, la amante principal de su difunto marido, y la había atacado. La noticia de la detención de Elvira nos llegó como un eco distante de un mundo al que ya no pertenecíamos, pero que insistía en salpicar nuestras orillas. Fue a través del abogado de la familia, un hombre mayor y cansado que parecía haber envejecido 10 años lidiando con los desastres de mi suegra. Al parecer, la obsesión de Elvira no se detuvo en los nombres de azúcar sobre un pastel. Esa lista que Damián expuso se convirtió en su mapa del tesoro hacia la locura. Había ido a buscar a Verónica, la mujer que tuvo el romance más largo con Rodolfo. No fue a hablar, fue a destruir. Según el informe policial, Elvira la esperó fuera de su casa y la atacó. Fue brutal. Mientras la golpeaba, gritaba cosas incoherentes, que Verónica le había robado a su marido y ahora esa otra mujer, refiriéndose a mí, le había robado a su hijo. En su mente distorsionada, todas éramos la misma enemiga. Todas éramos ladronas de su felicidad. Verónica terminó en el hospital con heridas serias y Elvira terminó esposada, gritando mi nombre y el de Damián mientras la metían en la patrulla. Saber esto mientras acariciaba mi vientre de 8 meses fue aterrador. Si no hubiéramos puesto ese muro de contacto cero, si hubiéramos aceptado esa segunda oportunidad, quizás esos golpes habrían sido para mí, o peor, para Lucas. Damián tenía razón, el veneno no se diluye con el tiempo, se concentra. El juicio se celebró días después de que yo diera a luz. Mientras Elvira se sentaba en el banquillo de los acusados, sola, sin su hijo sosteniéndole la mano, yo estaba en una habitación de hospital, bañada por la luz de la mañana, sosteniendo a nuestra hija, Sofía. La dicotomía era poética. Mientras una vida comenzaba rodeada de amor puro y silencio protector, otra vida se desmoronaba entre las paredes frías de un tribunal.
Elvira fue condenada. 6 meses de prisión efectiva por agresión y lesiones graves, seguidos de 1 año de libertad condicional y una orden de alejamiento estricta. Además, tuvo que pagar una suma astronómica a Verónica. La herencia de Rodolfo, ese dinero que tanto guardaba como símbolo de estatus, se estaba esfumando para pagar los pecados que él cometió y la ira que ella cultivó. Damián no fue al juicio. Ese día se quedó conmigo y con Sofía. Lo vi sostener a su hija con una delicadeza que me rompía el corazón. La miraba como si fuera un milagro frágil, contando sus dedos, besando su frente. Lucas estaba a su lado, fascinado con su hermana pequeña, y Damián los abrazó a los dos. «No voy a ser como él, Val», me susurró esa tarde, con los ojos húmedos, «y ella nunca les hará daño. Se acabó la cadena». Ahí entendí el verdadero peso de nuestra victoria. No se trataba del pastel, no se trataba de humillar a Elvira en su cumpleaños, se trataba de romper un ciclo generacional de trauma. Damián había cortado el eslabón oxidado que unía el dolor de su padre con el futuro de sus hijos. Hoy nuestra casa está en paz. No hay llamadas telefónicas que nos pongan tensos, no hay comentarios pasivo-agresivos en las cenas. El fantasma de Sabrina se desvaneció y el espectro de Elvira está encerrado en una celda real, tan gris y fría como la celda emocional en la que vivió toda su vida. A veces pienso en ella, pienso en esa mujer sentada en su prisión, amargada, creyendo que es la víctima de una conspiración universal. Me da pena, una pena lejana y sorda. Nadie merece terminar así, sola y consumida por su propio odio. Pero luego miro a mi familia, miro a Damián riendo con Lucas, miro a Sofía durmiendo tranquila y sé que hicimos lo correcto. Aprendimos que la familia no es la sangre que te corre por las venas, sino la sangre por la que estás dispuesto a sangrar. Y nosotros, para salvarnos, tuvimos que dejar de sangrar por ella. El pastel de la venganza fue dulce, sí, pero la paz que tenemos ahora, sabe infinitamente mejor.